más de 28 millones de toneladas de residuos plásticos al año en América Latina, gran parte de los cuales terminan afectando a nuestros ecosistemas y comunidades. En el Perú, solo en el 2022, generamos más de 1 millón de toneladas de residuos plásticos, casi la mitad correspondientes a plásticos flexibles. Del total nacional, alrededor del 49%, unas 498.000 toneladas, no se gestionan adecuadamente y terminan en botaderos, en quemas a cielo abierto o contaminando suelos y cuerpos de agua. Estas cifras evidencian la urgencia de actuar. El país ha avanzado con la ley 3884, que es justamente sobre plásticos de un solo uso, y el reconocimiento al rol de los recicladores con la ley 2040-19. Pero la experiencia nos demuestra de que no solamente tenemos que hacer leyes o normas, sino que se requiere coordinación sostenida e inclusión, que es justamente este evento que se está realizando y el objetivo de este evento, ¿no? Por ello, el 2023, junto al Foro Económico Mundial, la Alianza Mundial para la Acción contra los Plásticos, se crea la Plataforma Nacional de Acción sobre Plásticos NPAP Perú, presidida por el MINAM. Hoy reúne a más de 80 organizaciones del sector público y privado, sociedad civil, academia y cooperación internacional. Como resultado de este trabajo conjunto, presentamos la hoja de ruta de acción para reducir la contaminación por plásticos al 2040, que incluye, primero, un análisis de línea de base al 2022 y escenarios proyectados al 2040. Y segundo, un enfoque de equidad de género e inclusión social en toda la cadena del valor de plástico. Este instrumento es un ejemplo de gobernanza colaborativa, construido con el acompañamiento de un grupo de líderes integrado por 16 instituciones y enriquecido con aportes de más de 100 representantes de múltiples sectores. A nivel internacional, se articula con la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe, y con el proceso global impulsado por las Naciones Unidas, orientado a un tratado internacional ambicioso contra la contaminación plástica. El Perú asume este reto con decisión, convencido de que la circularidad debe ser justa, inclusiva y generar beneficios tangibles para la ciudadanía. Hoy la circularidad de los plásticos es alrededor del 9% en el país. Sin medidas adicionales, tal vez lleguemos a un 6% al 2040. Sin embargo, con las acciones impulsadas por esta hoja de ruta, debemos y podemos llegar a un 44% al 2040. En octubre realizamos el endoso oficial de la hoja de ruta con el respaldo del grupo de líderes del NPAP Perú. Desde entonces avanzamos con la implementación. El 11 de noviembre iniciamos la conformación de las mesas de trabajo de cada catalizador para actualizar esfuerzos, identificar brechas y construir soluciones concretas. Estamos pasando del compromiso a la acción. Invito a todos y todas a sumarse activamente. La transformación no será posible de manera aislada, requiere la participación decidida de cada sector e institución. Antes de cerrar, los invito a ver un breve video que resume la esencia de esta plataforma y el proceso de co-creación que ha permitido construir esta hoja de ruta, que he tenido yo el honor de firmar hace poco tiempo, y en el cual se han reunido todas las instituciones, alrededor de 100, colaborativamente, voluntariamente. Muchas gracias. En el Perú enfrentamos un desafío urgente, la contaminación por plásticos. Cada año generamos más de 1 millón de toneladas de residuos plásticos, pero apenas reciclamos el 9%. Y el 49% se gestiona de manera inadecuada, dañando a nuestros ecosistemas y afectando a nuestras comunidades. Frente a esta realidad, el gobierno, las empresas, la academia, la sociedad civil y organismos internacionales unen fuerzas para superar este reto. Mediante la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos de Perú, o NPAP, liderada por el Ministerio del Ambiente, en alianza con el Global Plastic Action Partnership del Foro Económico Mundial, la NPAP Perú ha desarrollado colaborativamente una hoja de ruta de acción hacia el 2040, con un objetivo claro: aumentar la circularidad de los plásticos hasta un 44%. Reducir la contaminación por plásticos en al menos un 80%. Para lograrlo, se priorizan 4 acciones preconsumo enfocadas en el diseño y uso responsable. Optimización, el reuso por parte del consumidor, sistemas de reuso y relleno, rediseño para el reciclaje.
y 8 acciones post-consumo, priorizando la valorización de los residuos plásticos antes de su disposición final, considerando siempre la inclusión justa de las personas recicladoras. Para implementaciones se han identificado 6 catalizadores. 1. Fortalecimiento del marco regulatorio y su aplicación efectiva. 2. Movilización de financiamiento. 3. Coordinación multisectorial y multiactor. 4. Cambio de comportamiento y sensibilización ciudadana. 5. Inclusión social y transición justa hacia una economía circular. 6. Investigación e innovación. Desde su creación, la ENPAP Perú ha reconocido a las personas vulnerables en la búsqueda de soluciones. Es por eso que en marzo de 2024 se publicó el estudio de análisis de género e inclusión social en la cadena de valor de los plásticos. Ha promovido la toma de decisiones informadas con el estudio sobre el diagnóstico y propuestas para la gestión de los plásticos flexibles en el Perú con enfoque de economía circular. Y con el diagnóstico trinacional sobre cómo afecta la contaminación por plásticos a la biodiversidad. Además, se realizó el Festival Plástico Circular, en donde más de 2.000 personas conocieron de primera mano los retos, proyectos, emprendimientos y oportunidades que el Perú tiene para reducir la contaminación por plásticos. Escribamos una nueva historia en conjunto, desde una plataforma multiactor, donde la innovación y la colaboración nos acercan a un futuro con una gestión de los plásticos inclusiva y circular. Este es solo el inicio. Súmate y sé parte. Aplausos. La contaminación por plásticos es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades para repensar nuestra forma de producir, consumir y convivir con la naturaleza. Continuando con este importante bloque, invitamos a la señora Adriana Gersi, coordinadora de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos de Perú y oficial de Políticas de Plástico de la WWF Perú, a acompañarnos en el escenario para su ponencia magistral denominada Hoja de Ruta de Acción para reducir la contaminación por plásticos en el Perú al 2040. La señora Gersi es ingeniera industrial con más de 10 años de experiencia profesional en gestión de residuos sólidos y en implementación de proyectos de economía circular. Ha trabajado en el Estado a nivel local y nacional, en el sector privado y en proyectos de cooperación internacional que impulsan al país hacia una transición justa a la economía circular. Adelante con su ponencia, señora Gersi. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya me presentaron. A nivel global existe esta plataforma que se dedica a impulsar la economía circular de los plásticos. Es una plataforma gestionada por el Foro Económico Mundial y tiene 3 grandes objetivos. El primer objetivo es convocar a comunidades y articular conversaciones a nivel nacional, en este caso, nosotros Perú. También tiene un objetivo de que todas las soluciones que se den en el foro deben ser siempre respaldadas con datos, ya sea cuantitativos o cualitativos. Además, forjar alianzas. Yo creo que la reunión del día de hoy, el foro, ¿verdad?, demuestra que es una tendencia global, el saber que no solo un actor va a lograr este tipo de objetivos, que es impulsar la economía circular. A nivel global, son 25 países los que cuentan con esta plataforma y si nos damos cuenta, a nivel Latinoamérica son bastantes, 9 en realidad, los países con los que ya cuenta la ENPAP, siendo uno de estos el Perú. El Perú, desde el año 2023, se firmó el memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Ambiente y el Foro Económico Mundial. ¿Qué es esta plataforma? Es una plataforma neutral. Es un espacio que se ofrece para que el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, la cooperación internacional realmente puedan conversar, puedan llegar a acuerdos que se transformen luego en acciones para impulsar la economía circular. Eso es lo que ofrece la plataforma.
Actualmente tenemos, como ya dijo el viceministro, más de 100 instituciones que están involucradas, y estas instituciones son muy interesantes de ver porque van desde un operador de residuos sólidos, una empresa que pone productos plásticos en el mercado, hasta asociaciones de recicladores, todos juntos realmente dando su punto de vista para lograr un consenso y transformarlo en acciones. ¿Cuáles son algunas de esas acciones o estudios que tenemos? El principal, claramente, es la hoja de ruta para reducir la contaminación por plásticos al 2040. Tenemos estudios técnicos también sobre uno de los plásticos problemáticos, como es el plástico flexible, incluyendo el multicapa. También tenemos estudios sobre género e inclusión social. Esto, desde el punto de vista de contaminación por plásticos, es interesante e innovador. Poder entender cómo afecta de diferente manera a las poblaciones más vulnerables, a las mujeres o a los hombres. Estamos ahora a puertas, la próxima semana, estamos lanzando también un estudio sobre cómo afecta la contaminación por plásticos a la biodiversidad. Esa red global para hacer ese estudio en Colombia, en Ecuador y también en Perú. Y como han visto en el video previo, tenemos también actividades de cara a la población, como por ejemplo el Festival de Plástico Circular. Entrando un poco más, que era para entender cuál es la cadena de valor de los plásticos, cuál es su ciclo de vida, cuál es el pronóstico, y otro que justamente sirvió para hacer el estudio de género e inclusión. Una de las reuniones que se han tenido, y luego, una vez que nos sentimos tranquilos con que la hoja de ruta realmente refleja todos los puntos de vista de la cadena de valor de los plásticos. Esto es un resumen de la y ver todos los estudios que les menciono y la hoja de ruta como tal, que el día de hoy se haya publicado en su totalidad. Teníamos publicado el resumen ejecutivo y ahora ya se ha publicado las 166 hojas de la hoja de ruta. No se preocupen, está muy gráfico, muy explicativo, es muy fácil de leer y tiene muchísima información muy valiosa. Es por eso que es extenso, pero también rico en información. Tenemos capítulos que hablan de la línea base en la hoja de ruta, diciendo cuánto se está generando, el más de 1 millón de toneladas anuales que se generan, el porcentaje de circularidad actual, cómo es que se está calculando, teniendo actualmente un 9%, y sabiendo también cuál es el porcentaje de residuos que lamentablemente está contaminando el medio ambiente o se gestionó de manera inadecuada, siendo este un 49%. Luego hay otro capítulo donde nos plantea 2 opciones. Una opción es, ok, ¿qué pasa al 2040 si seguimos por el mismo camino por donde estamos? Lamentablemente va a aumentar la generación de plásticos al 109%, lamentablemente la circularidad va a bajar, ¿sí?, al 6%, y también va a aumentar la disposición final de residuos sólidos, no priorizándose su valorización. Lo que plantea la hoja de ruta es otro escenario al 2040. Este escenario, con la implementación de diferentes actividades y mesas de trabajo, quiere que la generación de plásticos disminuya un 32%. También tiene la meta de la tasa de circularidad al 44%. ¿Mediante qué? Mediante lo que vemos en el centro, que son las intervenciones, priorizando tanto las preconsumo como las postconsumo. Estamos abarcando toda la cadena de valor de los plásticos, comenzando por su rediseño, por su optimización, eliminando el sobreempaque, de repente también mencionando los químicos peligrosos que pueden contener los plásticos, hasta su disposición final adecuada, tocando temas importantes como la importación. Si se dan cuenta, y como bien dijeron los panelistas anteriores, la circularidad la implementa el sector privado muchas veces. Entonces, estas intervenciones, como ven, están muy asociadas al sector privado, también al gobierno,
pero lo que vamos a hacer dentro de la plataforma son mesas de trabajo, esas 6 mesas de trabajo que vemos a la parte derecha, que incluyen temas prioritarios como financiamiento, coordinación multisectorial, porque vemos el día de hoy, hay muchas instituciones, muchas como la Coalición de Economía Circular, que ya está trabajando en estos temas, y el plástico, a ser un material, también tiene que conversar a nivel nacional con estas otras plataformas. Tenemos una de inclusión social, de investigación, de fortalecimiento de normativas y de cambio de comportamiento. Aquí hay algunos números que resumen la hoja de ruta. Tenemos, por ejemplo, el modelo que nos da 24 intervenciones. De esas 24 intervenciones, lo que se ha hecho es priorizar, mediante el proceso que les comenté desde el 24, cuáles son las 12 que el Perú debe priorizar considerando el presupuesto que se tiene, el contexto que se tiene, las condiciones en general. Esas 12 intervenciones tienen indicadores. Tenemos un corte, porque me habrán escuchado hasta el 2040, Adriana, en verdad está un poco lejos el 2040, claro que sí necesitamos un corte. Por lo tanto, hay indicadores al 2030 y al 2040 para poder medir cómo va la implementación de esta hoja de ruta. ¿Y cómo se va a implementar? Mediante los catalizadores, los 6 catalizadores que les comenté. Quiero hablar un poco más sobre los beneficios que traería implementar esta hoja de ruta. Hemos hablado del aumento de la circularidad al 44%. Hablemos también sobre la disminución del 63% de los residuos plásticos en áreas degradadas por residuos sólidos. Importante. También hablemos sobre el costo que incurre el gobierno en gestionar estos residuos, porque finalmente las municipalidades son los que los gestionan gracias a los arbitrios pagados por los vecinos. La hoja de ruta, al tener menos contaminación por plásticos, también plantea la disminución del 61% en ese presupuesto. Tenemos otros indicadores como, por ejemplo, 37% más de empleo, 33% menos de contaminación por plásticos con directamente repercusión en la quema, porque sabemos que hay lugares donde no hay recolección y se quema. También disminución de la contaminación por ríos directamente, porque de nuevo no hay recolección y por lo tanto los vecinos arrojan los residuos directamente al río. Y hablemos también de gases de efecto invernadero, con una disminución del 51% de estos gases gracias a la implementación de la hoja de ruta. Esta hoja de ruta es bien particular porque tiene una característica importante. Su validación ha sido mediante el grupo de líderes de la EMPA. Si se dan cuenta, todas esas instituciones han firmado el respaldo a la hoja de ruta y son multiactor. Vemos desde la FERNANREP, vemos Asociación de Recicladores, privados, sociedad civil y gobierno juntos validando esta hoja de ruta, poniendo su firma en convicción de que tenemos que comenzar a hacer más circular la industria plástica. A continuación vamos a ver un video de lo que fue justamente esta firma y el lanzamiento de la hoja de ruta el mes pasado. Adelante, por favor, con el video. Esta hoja de ruta nos traza un horizonte ambicioso, un horizonte largo para reducir significativamente la contaminación plástica y elevar la circularidad de los plásticos de un 9% en el cual estamos actualmente a un 44% al cual debemos llegar al 2040. Esta hoja de ruta es el logro principal de esta colaboración hasta el momento. Todos los actores, sector privado, gobierno local, sociedad civil, academia, recicladores de base, todos unidos en una visión común, en una agenda común para lograr un Perú libre de contaminación por plásticos lo antes posible. Cada institución tiene sus prioridades, tiene su agenda, pero definitivamente podemos siempre encontrar
una cosa en común entre todos. Todos queremos tener un país con menos contaminación por plásticos. Eso hace que, encontrando el punto en común, podamos a partir de ahí, cada uno con sus fortalezas, poder aportar a esta gran meta en común. Nos da una ambición de largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y finalmente ponerle puntos claros a los roles que tiene cada uno de los actores y a qué es lo que tenemos que hacer desde cada frente. La oferta de las empresas de materiales con atributos ambientales debe encontrarse con una respuesta del mercado, del consumidor, que valore estos atributos ambientales para que estas iniciativas se mantengan en el tiempo. El rol de la ciudadanía es clave. Ellos tienen que entender que tienen un rol protagónico. Ellos tienen el poder de decidir si consumen o no consumen, qué consumen y una vez que ya han consumido, qué cosa hacen con ese residuo. Ya es tiempo que debemos de disminuir el uso del plástico, tanto para que no vaya a los ríos, no vaya a los lagos y de ahí pasa al mar. Ser parte de una alianza, ser parte de una metodología de todo un grupo de personas finalmente y organizaciones trabajando en la misma dirección es algo que nos inspira para seguir adelante, ¿no? La innovación está del lado no solo de la tecnología, sino creo que también del lado de la política pública, del lado de las finanzas y de una perspectiva de colaboración, de cómo nos estructuramos para colaborar de la mejor forma en encontrar las soluciones. Muchísimas gracias. Bueno, les vamos a pasar el QR para que puedan realmente poder ver la hoja de ruta. Pueden visitar gpab.peru.org para que puedan ver mayor detalle. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de la señora Guercia, que ha estado bastante interesante. Pero la mañana avanza, está bastante productiva, ¿no? Con todas estas exposiciones. Así que los invitamos a mantenerse todavía en sus asientos porque tenemos un poquito más. Vamos con el